Este es el podcast. La sacó del estadio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast, al episodio 361, donde nos reunimos tres amigos desde Chile, Colombia y Estados Unidos para comentar los últimos hechos en historias del deporte, deportes americanos. Hoy tenemos draft de la NBA. Se escogen los mejores jugadores colegiales que llevarán a la gran liga norteamericana de baloncesto, pero antes de eso hay que hablar de fútbol porque hubo Nations League en Europa, clasificatorias en Sudamérica, donde Brasil sometió a Uruguay, donde Argentina se lució y le ganó a Perú después de 16 años. Y de Nations League, yo creo que el hombre propio para hablar es Dani Marulanda. España, ¿qué tal lo de España? Humillando a Alemania y avanzó al Final Four. En la Nations League, usted me va a dar más detalles de la Nations League, que eran varios grupos, unos que bajan de categoría, otros que suben y llegan a la gran final que será en octubre del próximo año. Todavía no se ha definido la sede. Hola Dani, en Colombia, ¿cómo anda? ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo le va? Abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Creo que es un formato que llegó para quedarse, para instalarse en la historia de Europa en cuanto a selecciones. Y el tema primero de Alemania frente a España, pues es un resultado histórico, pues la primera vez que sufre una goleada de 6 tantos, parecía un resultado de tenis los alemanes. Con eso España entonces avanza al Final Four. Y si comparamos de la edición anterior, ya no está Portugal, ya no está Suiza, ya no está Inglaterra clasificados a ese Final Four. Y esta temporada, pues otras selecciones han mejorado en ese aspecto. Yo digo que ha quedado este formato, Andrés Kenneth, para quedarse, porque vemos que selecciones van progresando poco. La gente dirá, pero ¿por qué habla tanto de San Marino? San Marino, que está en la última categoría, pues es la primera vez en la historia que empató 2 juegos consecutivos. Y los 2 fueron 0-0. Lo que pasa es que enfrentaba a selecciones básicamente de su mismo nivel. A selecciones como Liechtenstein, a Gibraltar. Y en esa categoría ya están los 2 ganadores, las Islas Faroe y la selección de Gibraltar, que avanzan a la Serie C de la próxima edición de una nueva temporada de la Nation League. Y así pues vamos a ir comentando, obviamente, a lo largo de esta semana, cuando termine ya la última fecha, cómo van quedando ese tema. Pero aquí acabamos por fin con esos amistosos que no representaban nada. Ver a un partido Alemania 10, San Marino 0 no decía nada, mientras que en este formato creo que hay al menos algo de interés con respecto a este formato, reiteramos, de Nation League. Donde se destacó Ferran Torres, jugador formado en la cantera del Valencia y hoy vinculado al Manchester City, otros jugadores que dejó ir el Valencia en esta temporada. Jugadorazo, 3 goles para este joven delantero español, un extremo que se destacó en el partido de ayer en Sevilla. Debacle en Alemania. Están protestando en Alemania en la puerta de Brandenburgo a esta hora, no solamente por las restricciones al COVID, sino por la derrota de Alemania, que ha sido histórica, catastrófica, casi igual a la de Colombia, que perdió casi por lo mismo en las clasificatorias. ¿Qué dice la prensa, los diarios y los podcasts en Alemania, Kenny? ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo a usted y a todos, al señor Marulanda. Qué bueno que nos habla de esta Copa de Naciones en Europa, torneo totalmente inventado, pero que, como él dice, y es verdad, llegó para quedarse. Y claro, es mejor verlos compitiendo por algo. Ahora, no estamos evadiendo, como dijo Andrés, por nuestro origen, porque aquí somos no profesionales, súper profesionales, no estamos evadiendo y lo vamos a hacer y vamos a hablar con seriedad de la vergüenza que dio Colombia ante un notable equipo ecuatoriano que venía bien. Hundimiento, bola de demolición, destrozo y otras frases usó la prensa alemana refiriéndose a la derrota de su selección frente al seleccionado de España. Debacle para cerrar el año, titula el diario deportivo Kicker, que habla del hundimiento. Der Spiegel, el semanario, compara la selección española con una bola de demolición que destrozó al cuadro alemán. Bild tilda lo sucedido de histórico descalabro. El Süddeutsche Zeitung incide en la debacle con una humillación en lugar de cabeza de grupo, y el Frankfurter Zeitung califica el encuentro de desastre y considera que el equipo ha tocado fondo y le falta liderazgo. Así pues que Joachim Löw, en la cuerda floja, a veces el poder embriaga, o generalmente embriaga. Después del título del 2014, la selección alemana empezó gradualmente a caer y ahora está tocando fondo. Claro que en este caso yo sí creo que es hora de cambiar de técnico e iniciar un nuevo proceso en el seleccionado teutón. Entonces será, Andrés, ¿será que entonces que la selección alemana que perdió frente a México no era tanto como pensaban? Es, en ese caso como tal, primero que todo, esa Alemania que vimos en el Mundial de Rusia
¿Ya ahí Fue la empezaba la peor debacle de o los no? Es la últimos tiempos. pregunta. ¿Ya empezaba ahí la debacle o no? De Alemania No, supuestamente. pero venga, le contesto. Si pregunta, Ok. usted tiene que entender que deja tiempo para que le contesten, si no es muy complicado. Sí, pero no Sí, regaña al señor. muchacho, hombre, Sí, tampoco. señor. Excúseme, señor Tiene todo el Maduro. espacio, todo el espacio y el tiempo. Muchas Con mucho gracias. gusto. Muy Pues gentil. nos quedan ya 14 Perdóneme el regaño. minutos, pero a ver, Perdóneme el regaño. Le presento disculpas vamos a públicas. ahí. Bueno, esa Alemania, y usted lo sabe, Dani, Andrés, que vimos en el Mundial de Rusia fue la peor de los últimos tiempos. Claro que no era ese super equipo alemán, pero ganarle a Alemania en una Copa del Mundo sigue siendo algo muy importante. Es más, Claro. después perdió con Corea, lo que usted quiera, pero es que México también le ganó a Corea. México también le ganó a Y Corea, yo sé por correcto. dónde va Dani, para pegarle a Osorio. Yo sé. Sí, exacto. Sí, él sí, él no Usted quiere a está Juan Carlos. buscando la manera de. Oye, usted está como los mexicanos esos de Tepito. Siguen hablando de Osorio. Qué trauma el que les dejó yo. Y eso que No, está hoy con COVID, Lo que ¿no? me llama mucho la atención, hombre. Sí, no, y oraciones por la pronta recuperación, sobre todo de su señora esposa, que incluso está hospitalizada. Ah, Ay, no me no me diga, ¿en digas. serio? Y ¿Verdad? sí, en serio. Sí, la Caray. situación no. Oraciones, desde ya eso es Sí, terrible el COVID. claro. Qué bueno que ya estamos cerca de la vacuna. Hoy la buena noticia es que Pfizer ya la mandó a ser aprobada por el Sí. Food and Drug Administration. Así pues que muy seguramente en un mes aproximadamente empezarán a vacunarse los trabajadores del sector salud. Bueno, pero volvamos al deporte porque mire, lo de Colombia, qué hombre, qué ha pasado con lo de Queiroz, porque es que aquí en Chile también se habla de fracaso de Rueda, ¿no? Porque aquí perdió contra, primera vez en la historia que pierde Chile ante Venezuela, ante el equipo llanero, perdió 2-1 y hoy ya se habla de la ida de Reinaldo Rueda de Chile, pero es que usted sabe cuánto vale salir de Rueda. $2 millones. Y hoy en Quilín, donde queda la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, no hay dinero para pagarle esa indemnización a Rueda, así renuncie o lo echen. Muchos quieren, está repartido el tema, ¿no? Mitad quiere que hay que continuar, que hay que seguir, otros quieren que se vaya, pero lo de Queiroz sí, yo creo que es insostenible. Marulanda, ¿se está hablando de nuevos Pues, nombres? ¿O qué? Hasta marzo tenemos nuevamente partidos de Dani, eliminatoria. escúcheme, Andrés, don Andrés, y le voy a pedir sí, el favor a Dani, que sí. reitere un dato, y ayer se lo dije a Andrés cuando hablábamos en el WhatsApp, el dato que puso. O sea, para mí, yo no estoy de acuerdo con que voten a Queiroz, no porque sea bueno o malo regular, sino que me parece muy diciente el dato de Marulanda de las 4 primeras fechas de la eliminatoria pasada. Mire, Garay, Andrés, lo que pasa es que si yo supiera alemán no fuera tan fluido como en él como usted, don Garay, pues estaría acá diciendo los mismos titulares que usted manifestó en alemán. Catástrofe, debacle. Pero yo quiero ir a ese tema numérico. Sí, yo quiero ir a ese tema numérico que nos reseña Kenneth, porque es que los números son muy fríos, pero es que en estas eliminatorias o clasificatorias hay que hacer un análisis fecha tras fecha en el tema numérico. No, y En el camino a Rusia, comparar sí, con la misma instancia la última vez que sucedió. en el Esto es camino a Rusia, fundamental, ¿eh? exacto, en el camino a Rusia, las primeras 4 fechas, Colombia, bajo el mando de Peckerman, logró 4 puntos de esos 12 posibles. En este arranque de clasificatoria a Qatar, el señor Queiroz también tiene 4 puntos en 12 posibles. O sea, han arrancado numéricamente igual y casi que hasta los mismos rivales. O sea, Peckerman perdió con Uruguay, le empató a Chile, No, ganó su partido perdió o local. empató. Ah, sí, perdió Montevideo, ¿no? Porque fue empató 2 en Barranquilla. Exactamente, o sea, hay algo similar Ese fue en el el famoso tema partido numérico. del error de Estefan Medina, ¿no? Sí, en el tema numérico hay mucha similitud. Lo que pasa es que la gente, y es normal, el hincha por la pasión dice, no nos pueden hacer 9 goles en 2 partidos, esto no puede seguir así. Pero venga, yo quiero ir al ejercicio que he tratado siempre de hacer con la Selección Colombia. Entender que es que la Selección Colombia no es una potencia mundial. Colombia está para disputar las idas a los mundiales en el 5º, en el 4º lugar, pero nosotros todavía no estamos para equipararnos ni con Brasil, ni con Argentina, ni creo que con Uruguay. Totalmente. Entonces, Es que, si en ojo, un tema numérico, termino solo este puntico en por numérico. favor. Normalmente usted con 27 puntos llegaría a los mundiales, porque en Sudamérica se juegan 18 fechas, o sea, con el 50% usted lograría eso. ¿Qué hace la gente de la cuenta alegre? Ganemos todos los partidos de local. Vayan a mirar las tablas de cómo han sido los puntos que ha conseguido Colombia en Barranquilla, y nunca ha logrado los 27. Exacto. Es más, en Rusia, ¿sabe cuántos puntos logró de los 27? 15. Sí. Colombia perdió 12 puntos en Barranquilla, porque pierde con Brasil, porque pierde con Argentina. Local. O sea, Colombia es una selección para pelear con los que están a su nivel. Lo que pasa es que aquí alguna parte de la prensa nos vende que Colombia tiene una super selección y que ya estamos para competir con Brasil y con Argentina. Yo eso siempre lo he discrepado. Creo que Colombia todavía tiene una opción si gana los puntos contra los rivales
que normalmente están a su nivel. ¿Usted es partidario de que siga Queiroz, entonces? Soy muy crítico es con estos periodistas que es que ellos tratan de dar una orientación al aficionado y explicarle estos detalles. Yo acá lo que sigo pensando es que aquí no valoraron lo que hizo el señor Pekerman. Acá le dan palo a Pekerman que porque no fue campeón del mundo, cuando Colombia no tenía para eso. Colombia pero no todo el mundo, Dani. Pero Andrés, muchos periodistas. Muchos periodistas. Colombia estaba, o sea, a Pekerman, yo ya para no dar más lora, a Pekerman le deben de reconocer que hizo los dos procesos mundialistas más exitosos en la historia de Colombia, un quinto lugar de acuerdo. Y un décimo lugar. Andrés, si me permite, y no voy a hablar del tema más de 30 segundos, un minuto, porque evidentemente por más de que uno, o al menos quien le habla, hace muchísimo tiempo que dejó de perder el sueño por un resultado de selección o equipo, pero muchísimo tiempo, porque sí, lo perdía, porque no comía, porque me enloquecía, porque me daba rabia, piedra. Hombre, ya como profesional, hay una cosa que sí hay que decir, Andrés. Primero que todo, cada cual tiene derecho a opinar como quiera, ¿estamos? Porque son opiniones. Sí. Empecemos por ahí. Pero la gente no es boba. Cuando Marulanda dice, no, es que la prensa se ha encargado de vender, sí, pero yo me imagino, yo siempre asumo que la gente no es boba. ¿Será que de verdad la gente sigue pensando que Colombia es una potencia? Yo ayer, y no voy a mencionar a nadie porque nunca hablé de los colegas, además que respeto el derecho de opinar, pero ayer los colegas decían, con semejante equipazo esto no nos puede pasar. Señores, ¿cuál semejante equipazo? Si de los que estaban en la cancha... buenos jugadores. No, pero a ver, buenos jugadores, un momentito. Los han vendido, los hemos vendido en muchos medios. Por eso le digo, le termino y no hablo más del tema. En la cancha el único que juega en un equipo grande se llama Cuadrado, los demás no. Nadie duda que James es un gran jugador, pero está en el Everton. Nadie duda que Duván Zapata es un excelente delantero, pero está en el Atalanta de Bérgamo. Sorpresa en Europa y lo que usted quiera. O sea, yo estoy de acuerdo con Marulanda. Y muy tonta la gente que se come el cuento que Colombia es un grande. Colombia de grande no tiene nada porque no ha ganado nada. Claro, yo soy un último detalle. Mire, los mundiales arrancan con 211 selecciones que hacen parte de la FIFA. Para la FIFA, esto ya es el mundial, la fase clasificatoria. Y los 32 que están en Qatar, ellos le llaman la fase final. De esas 211 selecciones, en la historia de los mundiales, solo hay 8 que han levantado el trofeo. Esas son las selecciones a las que les deben de exigir fecha tras fecha, que deben de sacar todas esas charreteras, toda esa historia. Pero Colombia va en un proceso y con Pekerman creo que iba mucho mejor de lo que estaba anteriormente. Nunca supimos qué pasó, ¿no? Nunca supimos por qué fue. Y nunca le comprobaron nada. Es que esas historias de la prensa, que es que lleva jugadores para vender a Europa, que yo no sé qué, pero nunca lo comprobaron. Ecuador y Paraguay, que para mí han sido las más interesantes, sobre todo Ecuador, no tampoco para un resultado tan abultado, pero este otro detalle con respecto a hace 4 fechas, o las primeras 4 fechas de Rusia. Ecuador, Paraguay y Chile en las primeras 4 fechas a Rusia estaban entre los 5 y terminaron por fuera. Se remontó Argentina, remontó Colombia y remontó Perú. Perú estaba 9ª en las primeras 4 fechas rumbo a Rusia. Ecuador, y para añadir a lo que dice Dani, Ecuador con esos 12 puntos de las 4 primeras fechas ya estaban diciendo en Ecuador que Quinteros era un genio. Exacto. Es una eliminatoria muy larga, faltan 14 fechas, muchas cosas pueden pasar, lesiones, diferentes situaciones. De todas maneras, creo que Ecuador sigue mostrando un fútbol muy dinámico, con una gran juventud en Independiente del Valle, y creo que ese proceso para mí es el más sorpresivo en esta clasificatoria de la Conmebol. Yo le he dicho que Argentina no me Ecuador gustaba. ¿Sabe cómo terminó? Perdóneme, para complementar su dato, Ecuador terminó 8º la eliminatoria pasada. Imagínese. Después de arrancar las primeras 4 fechas. ¿Cuántos puntos tiene hoy Ecuador? Tiene menos que hace 4 años. Tiene 9. Claro, porque es que hace 4 años tenía 12. 12 de 12, así es. Había empezado ganando de Argentina en Argentina. Numéricamente muchas. ¿Saben lo que sí? Yo creo que debemos siempre, los analistas, los periodistas, los comunicadores, como los quiera llamar, educar a la gente o poner a la gente en contexto, en lo que está diciendo Dani, en los números, en lo que pasó y en qué tan terrible es en realidad más allá de... O sea, debemos evitar que la gente sea prisionera del momento. Eso sí nos corresponde. Yo simplemente digo, para mí era un resultado normal perder con Uruguay, que se perdió muy abultado, sí es criticable. Para mí es normal, con la generación que tiene Ecuador, perder en la altura de Ecuador, de Quito. Yo quiero ver qué selecciones van a sacar puntos en Quito. Lo que pasa es que los resultados abultados dimensionan y entonces todo lo vuelven una catástrofe.
pero creo que en lo que Pero es la es que selección aquí no- Colombia, tiene que pelear la eliminatoria creo que se con otra está, selección. pero aquí lo que se objeta, Dani, no es Sí, cuánto pierdes, sino cómo pierdes. Es que sí, exacto, perdimos exacto. muy feo. Que la Sí, forma en que correcto. perdió fue horrible. Está bien perder, pero no así. Es que yo creo que hace mucho tiempo no veíamos. Es que yo me remonté a la época cuando nos goleaba Brasil, por ahí cuando No, es intentamos que ir a los vamos, mundiales en los 70. si vamos a las ¿No? estadísticas, la última vez que le metieron 6 goles a Colombia de visitante fue Brasil precisamente en 1977. Sí, la Yo creo época de que Blagojevic. ni fue tan bueno cuando le ganó a Venezuela y empató con Chile, ni es el peor equipo ahora. Exacto, exacto. Sí, a veces no medimos el tono en los Es que comentarios. Y vivimos de en eso ese en parte exitismo y somos todos los responsables los periodistas. Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, @La Sacó Podcast. Yo creo que valió la pena hablar de fútbol y mucha gente estaba esperando que habláramos de las eliminatorias tanto en Europa y Sudamérica, pero es que hoy hay un evento muy importante, hombre, y va a ser ahí a una cuadra de la casa de Kenneth Garay. Es el draft de la NBA que se hacía en una época después del March Madness, que subían los jugadores al escenario con un traje elegante, un poco medio lobos algunos, ¿no? Pero se ponía la gorra del equipo al que iban a No, ir. ¿Ah? no, lobísimo. No, Buenísimo. pero eso Y oye, culturalmente de ellos se sienten así elegantes. O sea, claro. pues, Sí. Un poco excéntricos en la vestimenta. sí, Pero mire, exacto. hoy se habla de tres jugadores: Anthony Edwards, LaMelo Ball y James Wiseman. Y hay varios equipos, entre ellos me sorprende el Golden State Warriors. Garay, ahí al lado de su casa. Cuénteme, ¿cómo está el ambiente? Ya llegó el comisionado Silver. ¿Cómo está la cosa? Ojo, no se nos olvide una cosa, este draft es virtual, ¿eh? O sea, Sí. se hace en ESPN Ujú. como base, pero es Sí. muy virtual. Inclusive a los jugadores les mandaron gorras de todos los equipos. Pero el comisionado sí va ahí a ESPN en Bristol. El comisionado debe estar, pero a lo que voy es a los jugadores le mandaron gorras de todos los equipos, Andrés. Ujú. Claro. O por si acaso, Como simplemente el de la NFL. Como el de Nada, la NFL. no como el de la nada. NFL, como el de la NFL, exactamente igual. LaMelo Ball, el hermano de Alonso Ball, está proyectado para ser el primer elegido por los Timberwolves de Minnesota. James Wiseman. Estaba pensando en James Winston. James Pues ya ni Wiseman más. Sí. estaría proyectado para los Warriors de Golden State, mientras que Anthony Edwards, lo mencionaba también Andrés, iría al equipo de Charlotte. También entre los primeros estaría Denny Avdija, estaría Tyrese Halliburton, estaría Isaac Okoro, estaría Killian Hayes. En el draft de hoy de la NBA, el draft, el reclutamiento más importante en las grandes ligas de los Estados Unidos es el de la NFL. Después le sigue el de la NBA, luego el del béisbol de grandes ligas, que muchos de los reclutados inclusive ni llegan a las grandes ligas, y de ahí en adelante todos los demás. Andrés, usted Bueno, nos reseñaba en esta introducción del tema de la NBA un detalle de March Madness. Resulta que una de las autoridades que tiene el baloncesto colegial en la historia de este deporte es el señor Rick Pitino. Sabe que lo entrevistaron el día anterior y ha manifestado por el tema del COVID. Nosotros debíamos de prepararnos no para un March Madness, sino para un May Madness. Es decir, él está tratando de decir que se aplace todo el tema del baloncesto colegial 2 meses por lo menos, o sea, no arrancar ahora como está estipulado para este mes de noviembre, sino el próximo año, y que no se tenga la locura de toda la festividad de marzo, que normalmente tiene las finales del baloncesto colegial, sino que se corra para mayo. Veremos si le hacen caso al señor Rick Pitino, que reiteramos es una autoridad en este deporte en Estados Unidos. Bueno, señores, mire, ya que menciona la NFL, quiero contarle que el Pro Bowl este año se va a hacer mediante un videojuego, el EA Sports Madden NFL 21, después de que la versión real del juego de estrella fue cancelada. Entonces ya se va a hacer virtual el Pro Bowl. Ah, hombre, que están también definiendo si van a jugar o no en Canadá, porque todavía no se ha definido, se están revisando si permiten que entren partidos de la NBA y que los Raptors puedan jugar en Toronto, en su casa. En medio de la pandemia, ya hay unos voceros del Ministerio de Salud de Canadá que han comentado que van a seguir teniendo en cuenta las restricciones para partidos de baloncesto. Recordemos que los Blue Jays de Toronto les tocó jugar siempre en Buffalo, ahí en la frontera con el estado de Nueva York. No, y a Toronto en la MLS, que ha jugado en Hartford, Connecticut. Correcto. Exacto. Bueno, señores, llegamos al cierre de este podcast. Ah, mire, oiga, Canelo Álvarez al fin va a pelear en diciembre, Garay, ¿no? Sí. ¿Vuelve a pelear? Sí, 19 pero de no tengo diciembre. aquí el rival. Espérate, ya te No, lo yo se lo tengo ya. Aquí se lo tengo. Callum Smith se llama. Exactamente.
Ya tiene rival el Canelo, el Cinnamon. 19 de diciembre, 2 boxeadores que se suben a un ring en los Estados Unidos y uno de ellos, el más popular, el que más dinero gana en el mundo, Saúl Canelo Álvarez de México. Eso es todo eso. Dios mío, hay que sacar esa platica como sea. No se puede desperdiciar el año sin una pelea por el dinero. Hay que ponerlo a mover, hay que moverlo un poquito. Y como decía Don King, y la gente la va a pagar. No se lo olvide. Claro, eso es lo mejor. Bueno, amigos, gracias a Garay en Bristol. Mañana nos trae toda la información del draft, cómo le fue con si muchos jugadores se encantaron con es que les van a mandar cajas con las gorras de todos los equipos, porque apenas los seleccionen tiene la caja, mamá, la caja, están en la casa. No, yo creo que la pueden tener ahí cerquita. ¿Sí? Bueno, van a tener varias cajas con la gorra, eso dijo el comisionado. Acuérdense que como a los 5 minutos antes saben ellos. Sí, exacto. Bueno, muy bien. Eso va a ser muy divertido. ¿Sabes lo que quería recordar antes? Que la NFL después montó un video muy interesante con las 32 primeras selecciones, cuando cada uno se iba poniendo la gorra cuando fue seleccionado. Para que vean ese video que está por ahí por YouTube. Sí, hombre, yo lo voy a ver hoy otra vez. Antes del Rafa, así me meto en el tema del cuento. Bueno, el Dani Marulanda estuvo desde el Retiro, Antioquia, Colombia, con Kenneth Garay en Bristol, Connecticut, ahí al lado de la sede del draft de la NBA. Andrés Nieto Molina, aquí desde el Parque Loreto Cousiño, en Providencia, ahí al lado de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Vaya a la iglesia y ore por Queiroz. No, ya están haciendo misas al aire libre. Bueno, gracias. Que la pasen bien. Gracias por... Vea, muy importante. Ya que Dani Marulanda, el King of Data, es youtuber, porque ya sale en YouTube con su podcast, la sacó del Estadio Podcast. Hombre, ahí pueden hacernos comentarios también y seguir y suscribirse, porque si usted se suscribe, en su celular le aparece la notificación. Listo, ya, quedó alojado y lo puedo oír inmediatamente apenas colguemos o alojemos, como se dice en lenguaje podcastero, esto que se llama La Sacó del Parque o del Estadio. Andrés me está cumpliendo un sueño, ser youtuber viejito.